Tengo, digamos, el placer de presentar al doctor Dante Carrizo, de quien conozco y le tengo bastante aprecio, quien es ingeniero, bueno, perdón, quien es doctor en ingeniería de software de la Universidad Politécnica de Madrid, y él nos presenta el tema estudio empírico de la percepción sobre técnicas de deducción de requisitos de software. Dante, estimado, todo suyo la audiencia. Muchas gracias, Fernando, por la palabra y la presentación. Voy a presentar mi ponencia, mi artículo que tiene que ver justamente con un estudio de carácter empírico sobre la percepción respecto a las técnicas de captura o deducción de requisitos. ¿Ya? Paso a exponer, ¿no? A compartir pantalla. Bien, supongo que lo están viendo. Sí, se ve ok. Ok. Bueno, la presentación tiene una agenda como la que ven allí, donde va a haber una introducción, una posterior presentación de la metodología de investigación, luego las técnicas de comparación utilizadas, finalmente los resultados y conclusiones. Bueno, el área de investigación que aborda este trabajo tiene que ver justamente con la etapa de requisitos de software, ¿no? En esta etapa o fase del desarrollo de ingeniería de software hay una tarea que tiene que ver con la captura de información de las fuentes, principalmente humanas, ¿no? Y a partir de esa información es posible analizar, modelizar, negociar y validar los requisitos que luego, ¿no es cierto?, van a ser utilizados para la construcción de, el producto final, producto software. En general, para poder realizar esta captura de información, que en literatura pues tiene diferentes nombres, ¿no? Deducción, captura, descubrimiento de requisitos, es posible utilizar una gran cantidad de técnicas, ¿no? Que permiten captura de información, muchas de ellas pues irrelevantes y otras que sí permiten justamente orientar, ¿no es cierto?, hacia lo que es la especificación de condiciones, ya sean funcionales o restricciones, ¿no es cierto?, que debe satisfacer el producto final. En general, para llevar a cabo esta tarea, ¿no es cierto?, de deducción o licitación de información, se puede utilizar una gran cantidad de técnicas, diría yo medio centenar de técnicas y algunas variantes más. Muchas de estas técnicas son provenientes y son tomadas prestadas por la ingeniería de software desde ciencias muy diversas como la psicología, ¿no es cierto?, la psiquiatría, las ciencias sociales, lingüísticas, entre otras. Sin embargo, generalmente los ingenieros que nos dedicamos a lo que es el desarrollo de software, utilizamos frecuentemente la entrevista como una única técnica que sirve para cualquier caso, que es la más familiar, con la que nos sentimos quizás más cómodos, y la que creemos que es la que puede resolver todas las necesidades y requerimientos. Pero, sin embargo, es necesario, y la evidencia, por lo menos empírica, lo demuestra así, que cada una de las técnicas que están disponibles pues tienen características y naturalezas distintas, y por lo tanto pues parece que tuviesen mayor o menor, ¿no es cierto?, potencia al momento de la captura de información. ¿Ya? De igual forma y haciendo un símil con nuestra zona minera del norte, pues de igual manera que hay diferentes técnicas para poder capturar, ¿no es cierto?, o recoger o remover tierra, ¿no es cierto?, estéril, pues mucha de ese material, pues justamente no es inservible para lo que es la finalidad de la explotación, y una cantidad menor es la que finalmente sirve como mineral, ¿no es cierto?, para comercializar. Pues en este caso, pues las técnicas, efectivamente, hay muchas técnicas que capturan gran cantidad de información, pero muchas de estas informaciones no
sirven para poder definitivamente especificar los requisitos. Bueno, este trabajo justamente tiene que ver con orientar este conocimiento que debiesen tener los profesionales de informática respecto de las técnicas y cuál puede ser la más idónea en cada situación en particular, ¿ya? Incluso dentro de un mismo proyecto puede ir variando la necesidad de utilizar una u otra técnica. Estas percepciones pues han ido cambiando, hay algunos estudios empíricos relacionados con esta información, pero la verdad es que como son muchas técnicas, es difícil encontrar algo que pueda abordar una completitud de todas las técnicas. Pues en este caso, este estudio justamente utiliza un método comparativo, ¿ya? Que en este caso se hace a través de justamente dos técnicas. La verdad es que vamos a utilizar dos técnicas de las 50 que podemos conocer, ¿no es cierto?, en literatura, para poder comparar un grupo de técnicas menor, ¿no? De una decena de técnicas, ¿no? Y utilizamos en este caso lo que es el card sorting o clasificación de conceptos y el repertory grid o emparrillado para poder justamente capturar esta percepción de parte de los profesionales, ¿ya? Para ello, ¿qué es lo que se ha hecho en la investigación? Pues se ha aplicado estas técnicas a un conjunto de profesionales con cierta experticia similar en lo que es el desarrollo de aplicaciones y aplicando cada una de las técnicas es posible generar una vista, ¿no es cierto?, representativa de ese conjunto de profesionales, ¿ya? Y cada una de las técnicas permite justamente lograr esta visión, ¿no?, o esta percepción que es la que utilizamos para poder analizar y finalmente comparar resultados y obtener conclusiones. La primera de las técnicas que hemos utilizado para hacer esta captura de visión es la clasificación de conceptos, una técnica que es bastante utilizada y que principalmente en dominios de clasificación tiene su mayor potencia, ¿ya? Es una técnica basada en cartas. Cada una de las cartas tiene un elemento del dominio del problema, ¿ya? Y por eso se denomina de clasificación, porque nos permite establecer diferencias, relaciones entre un conjunto de elementos del dominio del problema que estamos atacando, ¿ya? Eh, por supuesto, requiere conocer ciertas información de las características o de los elementos del dominio, y estas las colocamos en cartas. Esto puede ser manual o también hay algunas herramientas que han surgido para hacerlo de forma automática. Y estas tarjetas son las que finalmente se entregan a los stakeholders, ¿no? Y ellos empiezan a hacer diferentes tipos de juegos, ¿no? De acuerdo a las orientaciones que uno como facilitador le entrega. Les indica, por ejemplo, que agrupe por el criterio que ellos establezcan, ¿ya? Y ellos pueden utilizar, ¿no es cierto?, diferentes tipos de constructos para poder agruparlos. Y luego tienen que explicar pues, los constructos que han utilizado, ¿no es cierto?, para poder agruparlos y por qué creen que ese conjunto o subconjunto de elementos satisface, ¿no es cierto?, el valor de ese constructo, ¿ya? Y ese constructo puede ser porque sean más estructuradas, que sean más, que demanden más tiempo, eh, que, que, que sean más costosas de implementar, en fin, una serie de constructos o características que permiten justamente conocer el perfil de ese grupo de técnicas, ¿ya? Ahí hay algunas características sobre la técnica misma. Por otro lado tenemos el emparrillado, el repertory grid, ¿no?, que es una técnica un poquito más compleja que el card sorting. Es una técnica que proviene del ámbito de la psiquiatría, ¿no?, donde a partir de utilizar esta técnica es posible
obtener la visión que tiene en ese caso los pacientes respecto al mundo, ¿no? Y cómo ellos visualizan los diferentes elementos de un contexto en el que se desenvuelven, y en base a eso pues el psiquiatra pues establece si esa visión tiene cierta normalidad o no, ¿ya? Es relativamente antigua, por provenir justamente de la psiquiatría, de mediados del siglo pasado, pero desde lo que es el uso de sistemas basados en conocimiento, que ha sido adoptada por justamente la informática y la ingeniería informática, para poder utilizarla con los stakeholders y poder conocer cuál es la visión que tienen los stakeholders respecto de un dominio del problema, ¿ya? Y para eso, de igual forma, pues se tiene características y se tienen elementos del dominio, ¿no? Y estas características permiten generar una grilla, una parrilla o una matriz, ¿no? Donde tenemos por un lado pues lo que son los elementos, y por otro las características que permiten diferenciar estos elementos, ¿ya? En ambos casos se puede comenzar por lo que se llama un juego cerrado, es decir, sin conocer cuáles son esos constructos, de manera de irlos descubriendo, ya sea por la agrupación que hacen los stakeholders, o en el caso del emparrillado, a través de un juego que se llama Triadic, ¿no? Donde se toman dos elementos, ¿no es cierto?, y contra un tercero, y se pregunta cuál es la diferencia entre estas dos y esta otra técnica, por ejemplo, ¿ya? Y al reconocer una cierta característica que les permite diferenciar, pues obtenemos los constructos. Esta parrilla, que es una matriz, como les comentaba, pues sigue un trabajo de agrupación, de clasificación o de clustering, que se puede hacer manual, pero obviamente es mucho más simple hacerlo a través de herramientas, que finalmente permite justamente agrupar, ¿no? por cercanía eh, los elementos. También es posible que pueda hacerse con las características de los constructos el mismo análisis, ¿ya? Pero en este caso nos interesaba pues hacer el análisis con las técnicas, como decía antes, pues para poder ver cómo percibían los stakeholders, en este caso los profesionales, cómo percibían este conjunto de técnicas, ¿no es cierto?, respecto a sus constructos o características. Bueno, en el procedimiento de aplicación del estudio, pues a estos profesionales, que fueron de 13 personas, con características demográficas similares, ¿no? Experiencia, edades y, y formación muy similar, se le presentó justamente la tarjeta, ¿no es cierto?, con las técnicas que fueron producto del análisis, y se les pidió, ¿no es cierto?, organizarlos por algún constructo que ellos establecieran como diferenciador, ¿no? Eh, con cada uno de ellos se hizo este trabajo, y luego lo que resume esta tabla que está presentándose es más o menos la moda de las agrupaciones que hicieron estos profesionales, ¿ya? Y en el lado izquierdo están los criterios o los constructos que ellos reflejaron como más diferenciadores entre los conjuntos de técnicas. También ellos estipularon, por ejemplo, valores subjetivos relacionados con cada uno de estos criterios, ¿ya? Experiencia, por ejemplo, en opción, pues consideraron alto. La verdad es que no se le pidió aquí un establecimiento de cuál era o qué representaba alto para cada uno de ellos, que podría ser diferente, pero fueron más bien valoraciones que ellos decidieron para poder hacer esa agrupación. Entonces, agruparon esas técnicas: clasificación de conceptos, método Delphi, observación de tareas, por ejemplo, análisis de protocolos, y el mismo repertorio grid. Los agruparon porque dijeron que eso pues requerían de una alta experiencia en educación, ¿ya? Y por otro lado, en el primer caso, por ejemplo, pues dijeron que cuestionarios
y las entrevistas, tanto estructuradas como abiertas, requerían una baja experiencia en educción, ¿ya? Por parte del eductor o del ingeniero. Y así sucesivamente con cada uno de los constructos, entonces se hace la misma interpretación, ¿no? Para la vista representativa utilizando clasificación de conceptos. En este caso que se obtuvo, bueno, hay varias conclusiones o resultados que obtuvimos, ¿no es cierto?, de esta vista. Lo que pueden ver allí es principalmente aquellas que eran más notorias, ¿no? Las técnicas, por ejemplo, que aparecen allí, clasificación de conceptos, métodos, etcétera, hasta emparrillado requieren una alta experiencia, con lo que decía recién. Sin embargo, por su naturaleza, la clasificación de conceptos es un ordenamiento de cartas con conceptos que puede ser fácilmente aplicado por cualquier persona. Quizás eso es algo que a lo mejor difiere de lo que, o no esperado, ¿no es cierto?, respecto al, al resultado. ¿Ya? De otra forma, pues la observación no requiere de mayor experiencia, ¿no? La observación de tareas es relativamente simple de aplicar y parece acertado que para aplicar cuestionarios tampoco se requiera mucha experiencia, que es lo que comentaba. En el caso de la familiaridad con el dominio, ya que es otra de los constructos, parece lógico que la clasificación de conceptos y el emparrillado requieran algún conocimiento, ya que para preparar las tarjetas, por ejemplo, y la parrilla en el segundo caso del repertorio grid, pues se requiere por lo menos un conocimiento básico, ¿no es cierto?, del dominio, aunque no se logren reconocer, ¿no es cierto?, las diferencias entre los elementos. También en el caso de grupos como método Delphi, ¿no es cierto?, que requieren cierta disponibilidad de tiempo para los stakeholders, porque se aplica en base a varias rondas, ¿no es cierto?, y son un poco más consumidoras que otras técnicas. En el caso de la motivación de los stakeholders, las técnicas como Focus Group, Tormenta e Idea, pues requieren justamente de que tengan características de ser stakeholders motivados, ¿no es cierto?, con el desarrollo del producto o del software, y por lo tanto su participación es mucho más prolífica, ¿no es cierto?, en técnicas grupales como estas. En el caso de técnicas como método Delphi, la observación de tareas, pues los resultados indican que, o la vista, digamos, de los informáticos o los profesionales de informática indica que ocurren de mejor forma cuando existe cierta experticia de parte de los stakeholders. Los ingenieros también parecen agrupar apropiadamente las técnicas cuando consideran el consenso requerido entre los stakeholders, ¿no? Bien, por otro lado, creo que estoy un poquito mal de tiempo, por otro lado, tenemos el trabajo con el emparrillado, el repertory grid, que como comentaba es una grilla donde se obtienen, se dan valores, en este caso valores entre 1 y 5, generalmente hay diferentes tipos de valoraciones que puede darse a la parrilla. Y en este caso tenemos por un lado los constructos y por otro, como decía, pues las técnicas, ¿no? Y lo que hace el repertorio grid es justamente realizar cálculos de cercanías, ¿no?, entre técnicas y poder dar una valoración de justamente cuán cercanos o similares son reconocidas por, en este caso, el grupo de profesionales. Entonces, esta es la vista eh, general, ¿no es cierto? Diría resumida. La parrilla es la moda, ¿no? Entonces se considera la moda de todos los profesionales que participaron en el estudio, y por lo tanto esto que aparece allí en la parte inferior representa justamente la visión que tienen estos profesionales. De aquí podemos sacar algunas interpretaciones, ¿no? Como que hay parejas, ¿no es cierto?, de técnicas, cuestionarios, método Delphi y entrevista estructurada como caso de uso, que son semejantes con un factor bastante alto, ¿no? O sea, es decir, los profesionales de la informática reconocen que estas técnicas parece que fuesen similares,
También, por otro lado, ladering o observación de tareas logra una semejanza alta del 92%. En el primer caso, parece ser más lógica la asociación, ya que Delphi en realidad es una técnica que se basa en cuestionarios, ¿no? Y en el caso de los casos de uso, pues usan una base también en lo que es una entrevista estructurada, ¿no? Para poder luego pasar a la modelización de esos escenarios. Por otro lado, el segundo caso parece no responder a la lógica, ya que técnicas como ladder y observación en realidad por naturaleza son bastante distintas. ¿Ya? La observación de tareas pues, proveniente de la etnografía tiene más bien características obviamente visuales, y en el caso del laddering pues tiene que ver más bien con una técnica relacionada con redes semánticas y muy parecida a clasificación de conceptos. Bueno, ya terminando, otro resultado es que el análisis de claustro entrega igualmente similitudes para criterios o características, como decía antes. El análisis arroja una gran similitud entre lo que es la característica o el criterio o constructo, interés del informante y su consenso, ¿ya? Es decir, un 95%. Y eso significa que transversal, independiente de las técnicas, pareciese, ¿no es cierto?, que cuando hay mayor interés también hay un mayor consenso entre los stakeholders. Bien, y finalmente las conclusiones del trabajo, diríamos que es un estudio comparativo, ¿no?, de carácter exploratorio y empírico, sobre lo que son las técnicas de deducción de requisitos o licitación. En algunos países se habla de licitación, ¿no es cierto?, de licitation más bien anglosajón. Y para poder hacer esta comparación se utilizaron dos técnicas justamente de deducción, que son card sorting y repertory grid, y en general muestran visiones distintas en algunos casos, ¿no es cierto?, para las técnicas. Y en el caso del repertorio gris, la precisión obtenida indirectamente tras una valoración de la parrilla. La técnica, que tiene su origen en la introspección psiquiátrica, permite capturar, como decía, una visión subyacente, ¿no es cierto?, de parte de las personas. Y por otro lado, utilizamos una técnica card sorting, una técnica más bien de clasificación directa, en donde los sujetos ordenan y clasifican un conjunto de elementos del dominio, ¿no es cierto?, según su primera impresión y conocimiento base, ¿no es cierto?, sobre esos elementos. Bueno, finalmente que la inducción introductoria no es suficiente para poder fijar un conocimiento tácito en los profesionales de desarrollo de software. Para llevar a cabo esto se hizo una inducción muy elemental, con una si bien es cierto, con una parte práctica de taller, pero sin mucha aplicación en contextos reales. Por lo tanto, lo que podemos concluir es, en definitiva, que se requiere más formación, más entrega de entrenamiento para que los profesionales efectivamente puedan dominar más de las técnicas familiares y populares que conocen. Eso creo que es todo, señor Fernando. Gracias, doctor Carrizo. No sé si hay consultas en el chat. O Raúl, ¿tú tienes alguna consulta? Si no voy yo. No, Yo tengo una después, consulta. sí. Ya. Yo tengo una consulta, doctor. Cuando hablamos, bueno, cuando uno habla de, digamos, de percepción, eh, siempre hay un bias, un prejuicio asociado, en este caso, a las técnicas de origen que se compararon. Yo sé que quizás no es parte del trabajo de lo que ustedes hicieron, pero igual quizás podría tener su opinión. ¿Hay alguna forma de lidiar con eso en este tipo de escenarios, con el, digamos, con el prejuicio que pueden tener los participantes previo al proceso, eh, con respecto a la percepción, digamos? Sí, bueno, la verdad es que los estudios de percepción no tratan de buscar la verdad, ¿no? O la certeza. Generalmente lo que tratan es obtener una visión de uno, un conjunto de personas, ¿no?, respecto a un contexto,
Y esa visión efectivamente puede tener sesgo, puede estar equivocada, puede estar inducida, puede estar mal formada, ¿no? Y eso es lo que en cierta forma rescata el estudio. El estudio empírico de sobrepercepciones en general, lo que trata de rescatar es qué está pensando o cómo está viendo esta situación o este conjunto, en este caso de técnicas, un grupo de personas. ¿Ya? En base a ese resultado, pues poder tomar algunas acciones de mejora o correctiva, ¿no es cierto?, respecto a esa situación de visión particular. ¿No? Pero al final de cuentas, los estudios de percepción representan justamente ese sesgo o esa diferencia con una realidad. Perfecto, doctor, gracias. Yo no tengo más preguntas, que es bastante claro, así que no sé si habrá más en el chat, pero si es que no, eh, bueno, agradecer la presentación de Dante. La verdad que, bueno, no conocía, digamos, este estudio empírico, digamos, este tipo de aplicaciones, así que ha sido bien ilustrativo. Así que, bueno, gracias por participar y, bueno, nos estamos viendo por ahí, Dante. Por supuesto, muchas gracias a todos y todas. Gracias. Con esto damos por concluido el track de ingeniería de software de este Infonor 2021. Los invito para la tarde, en este caso, que vamos a tener el workshop de mejora de procesos de software que inicia a las 16 horas. Y también tenemos ¿cómo se llama? A las 15 horas la charla magistral de, ¿cómo se llama?, de experiencia de su implementación en lecciones aprendidas de Ibrahim Dávila Ramón. Y posteriormente a las 16 comenzamos con el track de IoT, Internet of Things. Así que quedan todos los, digamos, tanto los expositores como nuestros asistentes invitados y nos vemos a la tarde. Gracias a todos.